El Catecismo ahora dedica 2 puntos, el 1021 y el 1022, a lo que se llama el juicio particular. Vamos a leerlo. Sabéis que distinguimos entre juicio particular y juicio universal. El juicio particular es el que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, y el juicio universal es el que tendrá lugar al final de los tiempos, coincidiendo también con nuestra resurrección, cuando Cristo venga como juez de vivos y muertos en su parusía. Bien, dice el punto 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Esta frase, permitidme esta indicación, hicimos ayer referencia a que en el momento de la muerte termina el tiempo de conversión, es decir, el tiempo en el que el hombre tenía esa capacidad de optar libremente, bien sea aceptando la gracia o rechazándola, termina en el momento de la muerte. Tras la muerte, el hombre, una vez que pasa a la presencia de Dios, allí ya su libertad no tiene ese momento de conversión, porque ante Dios, en el momento de la muerte, quedan ya fijadas las actitudes del hombre. Tras la muerte tiene lugar, puede tener lugar el momento de purificación, pero no tanto de conversión, porque la conversión supone un ejercicio de la libertad que es previo a la muerte. Por eso dice esta frase: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida. Es decir, la mayoría de los textos que hablan del juicio hablan del juicio universal que tendrá lugar al final de los tiempos. Acordaros, por ejemplo, de cuando dice el Evangelio de San Mateo: cuando venga el Señor en gloria al final de los tiempos, separará a las ovejas de las cabras, a unas pondrá a su derecha, a otras a su izquierda, y a unos les dirá, a otros les dirá. O sea, generalmente en la Sagrada Escritura, cuando se habla del juicio, se habla en esa perspectiva del juicio final, del juicio universal, que se llama. Pero eso no quita que también haya en la Sagrada Escritura diversos textos que hablan del juicio particular, el juicio que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Y aquí, pues, el Catecismo nos extrae una serie de puntos, o de citas evangélicas concretas. Por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro, Lucas 16, 22. Sucedió, pues, que murió el pobre, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, estando en el Hades entre los tormentos. Es decir, fijaros aquí que se habla que inmediatamente después de la muerte Lázaro va al seno de Abraham, imagen del cielo, y que el rico, que la tradición ha llamado Epulón, va al infierno, al Hades, al lugar de los tormentos. O sea, habla, por lo tanto, de una retribución inmediata después de la muerte. Lo mismo cabe decir de la frase que le dijo Jesús al buen ladrón en la cruz. Cuando el buen ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, él dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice hoy, no le dice al final de los tiempos, le dice hoy. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, versículo 8, dice: estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Cuando dice San Pablo esta frase, preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor, se refiere a que el alma separada del cuerpo ya inmediatamente pues tiene ese juicio particular en el que puede ir a ver a Dios, ¿no? Pues si está suficientemente preparada para ello. O sea, antes de la resurrección del cuerpo, el alma separada del cuerpo, por eso dice: preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Filipenses 1:23 dice: me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y en ese texto hemos tenido también ocasión de meditar los días anteriores. Pero ahora lo que nos interesa de ese texto es el hecho de que la muerte supone un partir y estar ya con Cristo. O sea, hay una retribución inmediata, sin esperar al juicio final.
Hebreos 9:27 también nos dice el catecismo. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio, Es un texto clarísimo, contrario a la reencarnación, que dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No habrá un texto más claro contra la doctrina o la falsa doctrina de la reencarnación. Y además es que dice que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Luego habla de un juicio inmediato después de esa muerte. Hebreos 12:23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a la consumación. Es decir, que acercarse al cielo es acercarse no solo al Dios omnipotente, sino también a los espíritus, o sea, a las almas de los justos llegados ya a la consumación. O sea, que en la gloria del cielo están ya también las almas, los espíritus de los justos llegados ya a la consumación. Han llegado ya a la consumación después de su muerte, antes de la resurrección final, donde tenga lugar también aquel juicio final. Bien, como veis, pues, aunque la Sagrada Escritura habla más, o sea, hay más textos que hablan del juicio final que del juicio particular que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, también hay bastantes textos que hablan de esa retribución inmediata, de ese juicio particular que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Además, el catecismo nos ofrece también un texto que es muy clarificador, ¿no? Ya es muy clarificador el texto, es del buen ladrón, el de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero también hay otro texto muy clarificador, ¿no? Como en el que se habla del destino, del último destino del alma, diferente según la retribución que reciba. Por ejemplo, cuando dice Jesús, Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina o pierde su vida? También otras traducciones dicen, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de ella? Es decir, aquí claramente se habla de que puede haber una retribución distinta, diferente, según que alguien haya pretendido ganar el mundo entero, ¿no? Las cosas materiales a costa de su vida espiritual o de su alma, o aquel que haya preferido los bienes del espíritu aun en detrimento de los bienes mundanos. O sea que es bastante claro este texto de Jesucristo en el que se dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Evidentemente se refiere a la vida del alma. ¿De qué te sirve? Luego ahí habla claramente de una retribución, de un juicio particular diferente, en que está en consonancia con el tipo de opción que ha hecho uno en esta vida. El tipo de opción que ha hecho en esta vida, pues también tiene una consecuencia de retribución distinta en la otra. O sea, nuestra libertad es sagrada. La libertad es sagrada. Lo que ocurre es que, fijaros, que a veces no nos tomamos suficientemente en serio esto de la libertad. Estamos en un mundo que reivindica la libertad como para, no sé, pues para hacer con ella lo que quiere, ¿no? Pero luego ya no quiere ser tan libre cuando ve las consecuencias de su libertad. Queremos ser libres, pero no tanto, sin que las consecuencias de ser libre tengan luego unas responsabilidades, ¿no? Decía un autor que la estatua de la libertad que existe, ¿no? Pues en la costa este de Estados Unidos, pues hay que conjugarla con la estatua de la responsabilidad que había que poner en la costa oeste de Estados Unidos, como diciendo, no hay estatua de la libertad sin estatua de la responsabilidad. Es que no puede existir una sin la otra. ¿Cómo podemos reivindicar libertad y luego escaquearnos, ¿no?, de la responsabilidad que supone el ejercicio de la libertad? Por eso, ¿no?, también las distintas opciones en nuestra vida pues tienen consecuencias eternas, y es que eso es lo que no nos gusta ver. Nos gusta ser libre para el momento de elegir,
pero no nos gusta ser libre en el momento después de asumir las consecuencias de la elección. Y eso es como la cuadratura, el círculo. El círculo no puede ser cuadrado, o es círculo o es cuadrado. O eres libre o no eres libre, pero si eres libre eres responsable. Eso creo que también hay que ser consciente de ello. Bien, lo meditamos y seguimos enseguida.